y en Radio Nordés, que están escuchando la SER. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... Radio Coruña... Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón. Pues eso, que 12:40 minutos, sí que aquí que seguimos en Hoy por Hoy a Coruña, en esta su casa, en Radio Coruña, en la cadena SER, en una jornada que, como decíamos hace unos minutos, viene marcada sobre todo por la presencia de ese anticiclón. Viván, la primera con V y la segunda con B, patrocina el tiempo. Una jornada, como decimos, marcada por el anticiclón, por las nubes sobre todo, apertura mínima de algunos claros, y que incluso podrían ser más de cara a la tarde. No descarten, eso sí, que sobre todo en la zona más occidental de la provincia, si nos escuchan y se van a desplazar, pues continúe lloviendo en estas próximas horas. Y lo notamos también desde primera hora, esas temperaturas que han ascendido, que no son tan frescas como hemos tenido pues en estos días previos, o al menos en el arranque de la semana. Hasta 16 grados que tenemos a esta hora, al menos en el centro urbano de A Coruña, 17 es la máxima prevista. Y desde el mediodía también con una alerta amarilla, eso sí, en toda la costa, alerta amarilla por fuerte oleaje, que viene bien para una de las imágenes de la mañana, por cierto, que es esos entrenamientos que están haciendo algunos surfistas en el entorno de Oportiño, que este fin de semana se celebra en La Coruña Big Waves, un evento organizado, promocionado por el Ayuntamiento de A Coruña, bien chulo, bien interesante, que trae pues algunos de los mejores surfistas que toman ese tipo de olas grandes, algunas de ellas que podemos ver pues en ese entorno de Oportiño, y que, como decimos, van a estar desde las 8:30 de la mañana el sábado en ese campeonato de A Coruña Big Waves. Talleres Carrera, concesionario oficial Citroën, patrocina el tráfico. Nos vamos ahora hasta la sala de pantallas de la policía local. Alfonso Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Y cómo tenemos el tráfico a esta hora? Pues muy tranquilo. En general, circulación fluida en todas las vías principales de la ciudad en estos momentos. ¿Con algún incidente durante la mañana? Bueno, tuvimos uno, ¿no? Ahí a primerísima hora, eso de las 6:20. Sí, precisamente a esa hora tuvimos una salida de vía de un vehículo en Alfonso Molina y más o menos a la altura de los juzgados, justo bajo la pasarela peatonal que da a la estación de autobuses. Una conductora perdió el control del vehículo, impactó contra una columna que soporta dicha pasarela. En principio puede ser un despiste, un posible ataque de somnolencia. La conductora de 42 años fue trasladada por 061 al CHUAC, en principio pendiente de valorar las heridas. Pues Alfonso Rodríguez, sala de pantallas de la policía local. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Ya está disponible un nuevo episodio de Circulando Ideas. Hablamos del sector textil y de la recuperación de los residuos. Nosotros siempre decimos que nuestro mayor valor añadido, independientemente de todo lo que hacemos en I+D y de todo lo que hemos desarrollado y nuevos proyectos y lectores, el alma de la empresa y la identidad es el personal. Circulando Ideas con la colaboración de la refinería Repsol de A Coruña, un podcast que pueden encontrar en las principales plataformas y en la web radiocoruna.com. ¡Mueble Manía! ¡Mueble Manía! ¿Estás ahí? Puedo esperar toda la noche a que abras la tienda, Mueble Manía. ¿Creías que unas rebajas de hasta el 50% iban a acabar conmigo? ¡Mueble Manía! Rebajas de película en Mueble Manía. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente a Ali Bebé. ¡Sal, secretario! ¡Quiero verte el mobiliario! En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio. ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitaldent. Vitaldent A Coruña, 3 clínicas en tu ciudad.
Pues 12:44 minutos, ya tenemos por aquí a Marcos Sanlís. Muy buenas, Marcos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Que enseguida vamos con ese puzzle, eso que estamos haciendo todos los jueves, de ir explicando o buscando respuestas a esas preguntas que nos hacemos al respecto, bueno, pues de algunas cuestiones que afectan a nuestra ciudad. Pero antes nos vamos a la calle. Normalmente quien se va a la calle a partir de la 1 soy yo. Hoy hemos mandado a la calle metafóricamente y literalmente a Teba Chacón. Muy buenas, Teba. Muy buenos días, ¿cómo estáis por ahí? Por aquí muy bien, oye, pero tú que estás fuera, mucho mejor, ¿no? Sí, además todo a punto ya en este centro de empleo de Los Rosales, desde donde a partir de la 1 de la tarde vamos a conocer a fondo un proyecto promovido por el Concello que busca facilitar el acceso al mundo laboral a personas desempleadas o precisamente pues con eso, con difícil acceso. Se llama Coruña Suma. Hablaremos con sus participantes, con las personas que se ocupan de su formación, con las empresas que colaboran en la iniciativa. Todo ello, como os decía, a partir de la 1 de la tarde, después de los informativos, con este especial Coruña Suma. Pablo. Bueno, pues enseguida nos sumamos nosotros también a ese Coruña Suma, porque, por ejemplo, yo me voy a ir hasta la zona de Ocastrillón para conocer a una de esas empresas vinculadas a este programa. Pero, Teba, que antes vamos a hablar de la ciudad de las TIC. Sí, porque la Universidad de Da Coruña pues calculaba que en poco más de un mes se iniciarían las obras de rehabilitación de ese primer edificio de la ciudad de las TIC en el Centro de Servicios Avanzados. El rectorado estima que a finales de este año estarán concluidas. Era una noticia que dábamos este martes, así que nos hemos propuesto pues adentrarnos un poquito más y conocer mejor la ciudad de las TIC. Bueno, pues la primera pregunta, Marcos Sanluís, ¿qué es la ciudad de las TIC? Bueno, ciudad de las TIC o ciudad de das TIC, se le conoce así, ciudad de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto está impulsado por la Universidad de Da Coruña y también por el Clúster TIC de Galicia y cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento, de la Xunta y del Gobierno Central. En definitiva, todas las administraciones. ¿Pero qué es? Bueno, pues va a ser un parque empresarial, un campus tecnológico, un centro para impulsar proyectos empresariales centrados en la inteligencia artificial y un centro de servicios avanzados para las empresas, entre otras unidades que tendrá la ciudad de las TIC. La idea, en definitiva, es que esto sea el polo del noroeste, tanto en inteligencia artificial como en nuevas tecnologías. Pues, ¿qué es? Queremos saber también dónde se ubica. Bueno, en Pedralonga, justo enfrente de Palavea, para entendernos, donde estuvo durante muchísimos años la fábrica de armas de A Coruña. La fábrica de armas se creó en el año 54, cuando se trasladaron allí, diferentes instalaciones de producción de armas que se habían creado en A Coruña a partir del año 37, en plena guerra civil, y con la idea de complementar la producción de armas que ya se realizaba en Asturias. Bueno, después de eso se traslada en el 54 aquí a este lugar, a Pedralonga. En el año 2001, la empresa pública o esta fábrica es General Dynamics, la multinacional norteamericana, la que se hace cargo de esta gestión, año 2001, pero bueno, en el año 2013 echa el cierre. Recordamos que hubo un intento de reflotar la fábrica de armas de A Coruña, ese intento fracasó totalmente y en ese momento surgió la idea por parte de la universidad de aprovechar estas instalaciones, toda esta parcela y los edificios que allí hay para crear esta ciudad de las TIC. El paso que, digamos, se convierte prácticamente en definitivo es en el año 2020. En ese momento el Ministerio de Defensa, que es el titular de los terrenos, decide cederlos para este proyecto. ¿Y quién se va a encargar de esta gestión estos próximos años? Bueno, decíamos antes que la ciudad de las TIC está impulsada por la Universidad de Da Coruña y también por el Clúster TIC de Galicia. Este clúster es una entidad que agrupa, pues eso, empresas, colegios profesionales, asociaciones del sector. El modelo de gobernanza, como se conoce, todavía no está definido. Hay que detallar dos documentos importantes. Uno es un plan director que va a definir el desarrollo del proyecto y después el otro documento será la estructura de gobernanza, es decir, el modelo de gestión. Ahí va a quedar plenamente definido quién se encarga, por tanto, de la gestión. En principio, será una sociedad pública, pero como decimos, todavía no se ha concretado qué instituciones van a participar y qué papel tendrá cada una de ellas. ¿Cuál va a ser, Marcos, su proceso de creación? Bueno, como decía Teba antes, en un mes deberían comenzar esas obras del Centro de Servicios Avanzados, que será lo primero que veamos sobre el terreno en este lugar, y a partir de ahí, entre este año y el que viene, debería concretarse ya la instalación de empresas. Y en el año 2024, dentro de 2 años, todos los edificios deberían estar rehabilitados según el plan que en estos momentos está encima de la mesa. La cuestión fundamental también, ¿a quién está destinado todos sus usos? Bueno, pues a diferentes tipos de actores. En primer lugar, las empresas, sean pequeñas o grandes. Empresas que ya existan, que se pongan en marcha o que sean de fuera y quieran instalarse aquí en A Coruña. Empresas que ofrezcan servicios, pero también aquellas empresas que quieran encontrar en este lugar pues los servicios de alta tecnología de los que carecen y que consideran que pueden ayudar a su transformación digital. También va a haber un espacio para la universidad que va a establecer aquí un centro de investigación en inteligencia artificial y también
también en nuevas tecnologías. Y también habrá espacios para personas que quieran desarrollarse y formarse en este ámbito. Hablabas de empresas, ¿cuáles está previsto que se asienten? Bueno, vamos a centrarnos en el primer edificio, como decimos, es el Centro de Servicios Avanzados. Para este centro están seleccionadas 6 empresas, que son Imatia Innovation, Cinfo, el Instituto Tecnológico de Galicia, Shoya Software, Enxenio y ODN Ingeniería. Además, el grupo IFE, que está especializado en formación, ha firmado también un convenio para instalarse en la ciudad de Las TIC. En concreto, quiere instalar allí su centro de fabricación industrial avanzada 4.0, que, por lo que sabemos hasta el momento, ocupará 2 naves del nuevo complejo. Hay una pregunta para la que a veces es difícil buscar respuesta, pero vamos a intentarla también, que es, claro, ¿cuándo está previsto que todo esto eche a andar? Volvemos al Centro de Servicios Avanzados, que va a ser el primer edificio. A finales de este año ese edificio debería estar terminado. Ha habido un pequeño retraso ahí en relación con las empresas que se encargan de su construcción. Eso dice la universidad que está solucionado. Así que, pues eso, a finales de este año tendríamos el primer edificio. Y a partir de ahí, pues debería comenzar ya la actividad en la ciudad de Las TIC. Pues yo creo que tenemos completas las piezas del puzzle, ¿o se nos queda algo, Pablo? Sí, se nos queda una fundamental, que es qué supone la existencia en la ciudad, bueno, de un complejo de estas características. Sí, decíamos al inicio que está pensado que sea el polo tecnológico del noroeste español. Esto debería implicar, pues, atracción de empresas de alto desarrollo tecnológico, capacidad de formación de personal a nivel avanzado en esta materia y también el desarrollo de innovaciones tecnológicas de las que se pueda beneficiar la propia ciudad, porque de hecho está previsto que ofrezca servicios de apoyos a la propia ciudad de A Coruña. Y un elemento más también, que los propios emprendedores en este sector puedan impulsar desde aquí sus proyectos. Eso más o menos vendría a responder la pregunta. Si la pregunta fuese, ¿será la ciudad de Las TIC la respuesta adecuada a la pérdida de peso industrial que sufre la comarca de A Coruña en los últimos años? Bueno, me parece que para eso no tengo respuesta. Creo que la respuesta en este caso solo la tiene el tiempo. Bueno, pues en otro puzzle o a lo mejor dentro de unos años. Marcos Alvir, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Teba. Teba, te escuchamos en un ratito, ¿no? Os espero. Pues por ahí que nos vamos a ir. Ahora hacemos una pequeñita parada y nos vamos hasta el ayuntamiento, que tenemos por allí a Isabel Bravo, que es que se está presentando el Carnaval de A Coruña, así que queremos conocer algunos detalles. En Herbosana te ayudamos a aumentar tus defensas de forma natural y a proteger tus huesos y articulaciones con nuestros productos naturales. Herbosana, en calle Capitán Juan Varela 31 Bajo, frente a Estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Herbosana, salud natural. Tras el gran éxito en Madrid, En Tierra Extraña llega al Teatro Colón. En Tierra Extraña es una obra emocionante con canciones inolvidables y un elenco brillante encabezado por Diana Navarro en el papel de Concha Piquer. Única función el 18 de febrero. Entradas en entierraextraña.es y ataquilla.com. Tu café ideal, tu pareja ideal, tu trabajo ideal, tu viaje ideal, tu vida ideal y, por supuesto, tu periódico ideal. El Ideal Gallego, somos tu periódico local de referencia que puedes encontrar en kioscos y en elidealgallego.com. El Ideal Gallego, tu periódico ideal. Hoy por hoy A Coruña. Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón. Bueno, pues decíamos que nos queríamos acercar hasta el Ayuntamiento de A Coruña, hasta el Concello, porque allí tenemos a nuestra compañera Isabel Bravo. Muy buenas, Isa. Muy buenas, hola. Que se está presentando el carnaval. Pues efectivamente ya estamos imbuidos en el Antroido coruñés. Acaba de darse el pistoletazo de salida. Comienza toda esta programación prevista por el Concello de A Coruña con la inauguración de una exposición. Y diréis, ¿una exposición en un carnaval coruñés después de la pandemia que hemos vivido? Pues sí. ¿Por qué la exposición? Porque nada más y nada menos que Os Maracos, una de las comparsas con más arraigo de A Coruña, está de cumpleaños, cumple 40 años, que se dice pronto, y con ese motivo pues se ha hecho una muestra en el Palacio Municipal de María Pita y acaba de ser inaugurada por la alcaldesa Inés Rey. Aquí se pueden ver, bueno, pues fotografías, muchísimas imágenes que muestran pues la verdadera esencia del entroido coruñés, los desfiles de los choqueiros, el martes de carnaval, cabezones, uno de Aznar, otro de Paco Vázquez vestido de cardenal, en fin, y algunos miembros de Os Maracos han llegado para la inauguración de esta exposición vestidos de gala, pero de árabes.
Anda. ¿A qué no sabéis de dónde vienen? A ver, sorpréndenos. De Abu Dhabi. ¡Anda! ¿Qué se les habrá, recado para la ¿qué alcaldesa. se les habrá perdido por allí? Pues nada, traen un recado del emérito que a ver si la alcaldesa Inés Rey les ayuda a buscar un pisito aquí en A Coruña para el emérito. Va a estar complicado, va a estar complicado. Yo creo que sí. Bueno, el caso es que este es el primer acto de la programación municipal para el introito de este año, un año en el que por fin podemos decir eso de estamos de vuelta, ha comentado la regidora Herculina. El 20 de febrero será el concurso de comparsas, después seguirá el día 26, por ejemplo, con otro de los actos centrales de la programación, el desfile del introito de Choqueiros por la calle de la Torre. Todo esto, bueno, pues aderezado evidentemente con fiestas infantiles, concurso de disfraces, de todo, hasta el 2 de marzo, pues el día del entierro de la sardina. Así que, bueno, con muchas ganas de pasarlo bien. En esta sala del Palacio Municipal de Exposiciones de María Pita están representantes de todos los grupos municipales con representación en la corporación local. Hay mucha gente que sabe muchísimo del introito coruñés, gente que ha aportado sus ideas, que ha escrito artículos, libros sobre la importancia del carnaval en esta ciudad. En fin, todo esto dentro, pero no quiero dejar de comentaros otra cosa, al margen precisamente de lo que está pasando aquí, o en todo caso como complemento, que fuera del Palacio Municipal de A Coruña hay una movilización. Es una movilización, una concentración de los trabajadores de Aluibérica, pancarta en mano una vez más, para exigir, pues eso, soluciones, vías de salida a la situación de incertidumbre que pesa sobre la nave de la antigua Alcoa en Agrela y el futuro, lógicamente, laboral de estos trabajadores. Pues esas movilizaciones que continúan. Oye, Isa, ya para despedirte, un último apunte. ¿Ha contado la alcaldesa si tiene pensado disfrazarse? ¿Y de qué? Bueno, de momento no lo ha desvelado, pero en todo caso ha aparecido en la sala municipal con una mascarilla con un pin de Osmaracos, que ya era un guiño importante. Bueno, pues, sí. Pues estaremos muy pendientes a ver si se disfraza o no Inés Rey. Isabel Bravo, muchas gracias. Vente de regreso para contarnos esto y más. Muy bien, pues nada, decía que sentido del humor a Inés Rey no le falta, así que yo creo que seguro que se ha de disfrazar en este año en el que por fin podemos efectivamente vivir una de las fiestas más populares, más queridas de la ciudad de A Coruña. Desde luego que sí, desde luego que sí. Chao, chao, Isa. Hasta luego. Y 3 minutos que quedan para que dé la una, pero aún actualizamos la actualidad del deporte, de que pasa pues evidentemente por el Deportivo. Sí, ¿no? Efectivamente. Tengo alguna duda de si queremos o no actualizarla. Es que igual no nos compensa. Porque a lo mejor, bueno, antroidada, podemos hablar de antroidada, desde luego de alertas, lo que... No sé, de estos últimos partidos. Sí, ahora escuchando a Isa, bueno, pues el introito es una época maravillosa, pero esta época de precarnaval, este febrero está siendo negro para el Depor. Está sentando muy bien. Ha tirado por la borda toda la ventaja que tenía sobre sus perseguidores, que era muchísima. Bueno, pues son 3 partidos seguidos perdiendo. Una vez más, escenario inédito hasta el momento. Perdió ante el gran rival, el Racing de Santander. Ahora mismo se puede decir que es líder pues con un asterisco, porque ellos tienen un partido aplazado. Es decir, el Depor manda en la clasificación con esos 2 puntos, pero si el Racing gana el partido que tiene pendiente, adelantaría al Depor. Bueno, está todo muy apretado, quedan 15 jornadas, el golaveraje también se ha esfumado para Santander. Veremos a ver, pero es un bofetón, ¿eh? Lo vivido ayer, de un Riazor que estaba como nunca, 21.000 casi espectadores que estaban animando, y en ese momento de presión de el extra fútbol, digamos, el Racing lo ha sabido manejar mucho mejor, compitió bien y nada que decir. El Depor, eso, como te digo, ha llevado un golpe importante. Son 3 partidos seguidos perdiendo, 2 seguidos sin anotar, por eso hablamos en la web de Radio Coruña de pólvora mojada del Depor, con los delanteros que están en un momento complicado. Y bueno, pues con curvas que se avecinan. Quedan 15 partidos y a ver qué ocurre, porque el próximo fin de semana vuelve a jugar el Depor, afortunadamente, en Riazor contra el Calahorra. Bueno, pues
Otra cita también importante. Y vuelvo un poco a bucle blanquiazul. Este año estamos acostumbrados a que ganar era casi un por decreto, era ganar, ganar y volver a ganar, como diría Luis Aragonés, y ahora, bueno, pues hay que sufrir. Muy historia de por. Sí, efectivamente, sí. Es que uno tiene la sensación de que como que se repite. No sé, no sé vosotros, que evidentemente pues estáis más en el día a día, uno viéndolo desde fuera dice, pero esto yo por aquí ya pasé. Sí, está siendo demasiado bonito, ¿no? Todo demasiado fácil, todo maravilloso. Y bueno, es lógico que la temporada vengan curvas. Ayer, bueno, pues se confirmó quizás la peor de todas las sensaciones de esta racha de 3 partidos. Fue el partido más flojo del Depor, apenas tiró a portería. El Racing, como te digo, supo competir, pero bueno, insisto, queda mucho y tengo que aprender. Luego los cambios tampoco estuvo muy afortunado el Depor, con Borja, bueno, pues con algunas decisiones que luego lo comentaremos. Todo ello, Coruña Deportiva, Pablo, 3:20. Coruña Deportiva, 3:20, Adri Gandal, muchas gracias. Adiós, ganó el básquet Coruña por lo menos, ¿eh? Buena noticia. Llegamos así a la 1, se quedan con los servicios informativos. Es la 1 mediodía en Canarias. En media hora va a comparecer Isabel Díaz Ayuso en medio de la guerra abierta en el PP derivada del supuesto espionaje desde el Ayuntamiento de Madrid por un contrato que, según Génova, benefició al hermano de Ayuso. El alcalde Almeida ha negado hoy ese espionaje. Ayuso ha dicho después que no ha cometido ninguna irregularidad a preguntas de la oposición en la Asamblea Regional. Señoría, como no hay ninguna contratación irregular por mi parte, como yo no he hecho absolutamente nada y no he adjudicado nada absolutamente a nadie de mi entorno, doy por respondida a su primera pregunta. Gracias. Que no hay ningún contrato y que, por tanto, por supuesto, no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento de Madrid para obtener información de esa naturaleza. Y mientras Ayuso y Almeida negaban cada uno las respectivas acusaciones que les afectan, se suceden las reacciones en los últimos minutos en el Congreso. Vox, de momento, anuncia ya que no va a apoyar que se cree una comisión de investigación, como está proponiendo la izquierda en Madrid. Amplía Carolina Gómez. Sí, dicen fuentes de Vox que con la izquierda no van ni a heredar y que les preocupan más los machetazos que se dan en los barrios de Madrid que los del Partido Popular. Evitan hoy los de Abascal hacer sangre públicamente con esa guerra abierta entre Génova y Ayuso. Macarena Olona. La corrupción no tiene color político y es deleznable, afecte a quien afecte. El espionaje no tiene color político y es deleznable, afecte a quienes afecte. Pero en este momento de informaciones indiciarias, lo que hay que hacer es mantenerse a la expectativa, no es a mí a quien le corresponde dar explicación. Vox no apoyará la comisión de investigación sobre la supuesta comisión irregular que cobró el hermano de Ayuso y que pide Más Madrid en la Asamblea. Los de Rejón interpelan además a Ciudadanos para que rompa con Almeida en el Ayuntamiento. Como esta película ya la hemos visto, ya sabemos cómo acaba. Los que acompañan al Partido Popular, cuando el Partido Popular empieza con las comisiones, con las adjudicaciones supuestamente ilegales, con los espionajes, con las películas estas mafiosas, todos los que lo acompañan acaban manchados por el mismo lodazal y yo creo que en este caso pues Ciudadanos se lo tendría que hacer mirar. En Podemos dicen que el contrato del hermano de Ayuso huele muy mal y es la punta del iceberg. Por lo demás, la delegada contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha recordado este mediodía que hasta 700.000 niñas menores de 15 años han sufrido en España violencia sexual y alerta del riesgo creciente derivado de que los adolescentes nieguen la violencia machista. Todos estos avances se ven, sin embargo, lastrados cuando damos alas y damos voz al machismo y al negacionismo. El negacionismo de la violencia de género alienta la violencia y, por lo tanto, es un factor de riesgo evidente para la juventud y, en particular, para nuestras hijas. Pues 8 hombres han sido detenidos por agredir sexualmente a 2 mujeres a las que habían drogado previamente en Madrid, informa Alfonso Gea. Las 2 mujeres víctimas de estos abusos sexuales fueron drogadas mediante sumisión química en una discoteca del centro de la capital, la discoteca Tiffany's, el pasado 20 de diciembre. Los 8 varones detenidos actuaron en manada, virtiendo presuntamente las sustancias tóxicas en las bebidas de sus víctimas. Los abusos se perpetraron ya en el exterior del local de ocio. Las chicas estaban semi-inconscientes y tumbadas en la acera cuando llegaron los servicios de emergencia municipales avisados por los responsables de la discoteca. Es la primera vez que se detiene a un grupo de presuntos agresores sexuales que han utilizado la sumisión química para atacar
en manada. Un estudio conjunto que han dado a conocer hoy UNICEF y la Universidad de Comillas muestra que en la Comunidad de Madrid no se detecta a 3 de 4 mujeres que son víctimas de trata. A raíz de ese resultado denuncian que la situación es semejante en toda España. Informa Teresa Rubio. Lo que han hecho ha sido diseñar un modelo que combina con ingeniería informática 3 bases de datos y han creado un algoritmo para estimar la cifra oculta de víctimas de trata en la Comunidad de Madrid. María José Castaño es la investigadora principal. Solo se ha detectado 1 de cada 4 víctimas de trata en la Comunidad de Madrid. De cada mujer identificada se quedan sin observar 2,5 mujeres. Por cada niño o niña identificado quedan sin observar 5,7 y por cada hombre identificado quedan sin observar 9,2 víctimas de trata. Desde UNICEF creen que si este proyecto piloto se implementa a nivel nacional, la trata podría dejar de ser una realidad invisible. Y un asunto más antes del deporte. El pasado año se registraron más de 700 muertes en el trabajo, según datos que ha recopilado UGT, que apunta a la precariedad de las condiciones de muchos trabajadores como la causa directa de los accidentes. Informa Alejandra de la Fuente. En el año 2021, 1.137 personas sufrieron un accidente laboral en España y casi 2 trabajadores fallecieron al día como consecuencia de su trabajo, sumando en total 705 fallecidos en todo el año. Además, el 28% de los accidentes laborales con baja fueron de trabajadores de entre 16 y 35 años. Por ello, el sindicato UGT ha elaborado una guía sobre prevención de riesgos laborales y en este documento se desprende que son los trabajadores más jóvenes los que tienen más accidentes de trabajo con baja laboral, especialmente los que tienen entre 16 y 24 años. El sindicato ha calculado que desde el año 2013 al 2021 han fallecido 5.935 trabajadores en accidentes laborales y han denunciado que la precarización de las condiciones de trabajo, así como el incumplimiento y la externalización de la gestión preventiva, son las principales causas de este elevado número de accidentes. Información del deporte. Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves lleno de citas deportivas que vamos a vivir en Carrusel Deportivo con Dani Garrido desde las 6:30 de la tarde. Por un lado, el baloncesto, empieza la Copa del Rey en Granada. Francisco José Delgado, buenas tardes. Hola Sonia, buenas tardes. Efectivamente comienza la Copa del Rey de baloncesto en Granada, 6:30 Juventud Tenerife, victoria del Tenerife en ACB hace tan solo 5 días, y a las 9:30 Real Madrid Breogán con Dec Rudy Taylor, dudas en el conjunto madridista, y con Sana Musa, la estrella de la ACB en el equipo breoganista. El 75% de aforo por restricciones debido al COVID que ha afectado hoy a Manresa. Baxi Manresa, uno de los equipos que juega mañana, ha tenido un positivo asintomático y se les harán pruebas de respaldo a todos los jugadores una vez vuelvan a llegar aquí a Granada. Pero las primeras citas de cuartos de final, 6:30 de la tarde, 9:30 de la noche, Juventud Tenerife, Real Madrid Breogán, todo aquí en la sintonía de la SER. Y también la Europa League, partidos de ida en los 16avos de final. A las 7:15 el Betis visita al Zenit y el Barça recibe al Nápoles en el Camp Nou. Santiago Valle, hola. Buenas tardes desde el hotel de concentración del Barça, donde ya descansa el conjunto azulgrana. Ya tenemos la lista de convocados sin Ronald Araujo. Posibles novedades en el 11, Aubameyang, que apunta a ser titular. Veremos quién es el damnificado, si es Ferran Torres o si entra Dembélé en este 11 inicial. Son las pocas dudas que tiene Xavi Hernández de cara al partido de esta tarde contra el Nápoles en el Camp Nou. Además, a las 9 de la noche, la Real Sociedad juega en el campo del Leipzig y el Sevilla recibe al Dinamo de Zagreb. De la Liga, la crisis del Atlético de Madrid con Simeone en el centro de la noticia. Pedro Fullana, hola. Buenas tardes, momento muy delicado en el Atlético de Madrid y se mira a Diego Pablo Simeone porque, como contamos ayer en el larguero, el Cholo siente que no todos están con él al 100% dentro de la entidad. Además, es la primera vez que desde la planta noble se ha hablado con algún entrenador por lo que pueda pasar en verano. Son sondeos para conocer opciones de cara a lo que pueda pasar. Es el momento más delicado desde que Simeone llegó al Atlético de Madrid con 12 derrotas en lo que llamamos de temporada y ahora mismo fuera de los puestos de Champions en la Liga. Gracias, Pedro. Y dos de motor. Marc Márquez anoche en el larguero relataba lo que ha sufrido con su lesión. El dolor te cambia el carácter. En algún momento pues lloras solo en una habitación. Es jodido. Se puede decir que Marc está volviendo y bueno, ahora parece que la luz del final del túnel brilla un poco más. Y en Fórmula 1, Ferrari presenta su nuevo monoplaza a las 2 de la tarde. Es todo. Sigue la información actualizada en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con José Antonio Marcos. Cadena SER. Servicios informativos. Hoxe en familia é ouro todo o que reloce. Lombo embuchado en bullón o corte 10,95 euros o kilo. E filetes de porco 3,95 euros o kilo. Familia é máis aforro. E máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Empresa colaboradora do acontecemento Xacobeo 2021-2022.
Cada día máis rico, máis rico. Cada día mellor e mellor. En Torre de Núñez levamos traballando toda a vida para coidar das nosas tradicións. Só así cada entroido pode ser mellor e mellor. Torre de Núñez, por saber e por sabor. Empresa colaboradora co acontecemento no Santo Xacobeo 2021-2022. Cada día mellor e mellor. Novas incribles do combo Infinito R. Agustín Souto, máis coñecido por Tinín, púxose como un buxo nunha semana. Como o fixeches? Non sei, tío, pero era poñelo da zón e enchías o peito. Vente tamén a R e experimenta o incrible combo Infinito. Fibra, 2 liñas de móvil con xigas ilimitados e tele por 49 euros ao mes todo un ano. E agora, desfruta do mellor deporte en Dazón 3 meses de regalo. R, a compañía importa. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos Actimel líquido Danone, varios sabores, pack 6 por 100 gramos, 2,39 €. Y en carnicería, pollo de corral core en kilo, 4,69 €. Gadis, en confianza. Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2021-2022. Cadena Ser Galicia consolida su primera posición con 278.000 oyentes. Esto non ten ninguna dúbida interpretativa. Más oyentes que la suma de sus competidores comerciales, COPE y Onda Cero. ¿Cómo que no? Hay que decirlo todo. Desde Estaca de Bares a Feces de Abaixo, desde Pena Tervinca al Cabo da Nave. E hai espazo para seguir sumando. Cadena Ser Galicia, la radio de los líderes. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena Ser... Hoy por hoy a Coruña... ...Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza... Pasan 10 minutos de la 1 de la tarde. Comenzamos ahora sí este especial Hoy por Hoy a Coruña Suma, en el que hablaremos sobre ese proyecto del Concello, cuyo principal objetivo es la capacitación profesional, generar empleo entre las personas más vulnerables o con menos posibilidades de entrar en el mercado laboral. A lo mejor tú ahora mismo estás en ese caso. Bueno, vamos a hablar con ellos, también con los profesionales que se encargan de su formación, con las empresas que favorecen esa integración. Todo esto hasta las 2 de la tarde y desde este Centro Municipal de Empleo que nos acoge en el barrio de Los Rosales y al que también os damos la bienvenida, por supuesto. Y a continuación, a quien saludamos es a Jesús Celemín, que es concejal de Educación, de Memoria Histórica, de Innovación, Industria y Empleo. Muy buenos días. Muy buenos días. Y lo hacemos porque Coruña Suma es un proyecto promovido precisamente por el Servicio Municipal de Empleo. Ya he dado algunas pinceladas de los objetivos, pero podríamos ir con usted por lo miúdo, podríamos decir. Sí, bueno, es importante también decir que este es un programa que está financiado en un 80% del Fondo Social Europeo y también con el ayuntamiento de Coruña, ¿no? Uh-huh. Entonces, y busca, como tú muy bien has dicho, pues la inserción social, ¿no? De aquellas personas, pues, y colectivos, pues, más vulnerables, que más dificultades tienen para encontrar trabajo, que lógicamente, pues, son personas con menores de 30 años, personas con edad superior a 55 años, personas con discapacidad, inmigrantes, el colectivo de mujeres y víctimas de violencia machista y este tipo de colectivos, ¿no? Uh-huh. Por lo cual les damos la oportunidad de tener unos itinerarios, unos cursos en los cuales pues ellos se forman de forma teórica y también práctica, y cuando terminan pues tienen una acreditación que es muy importante porque se exige para muchos trabajos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Las personas que trabajan en los almacenes para mover todos esos palés con la maquinaria, pues necesitan tener el certificado para poder decirles que están óptimos en las condiciones necesarias para poder manejar esa maquinaria, ¿no? Bueno, pues al final consiguen esa certificación que les abre las puertas y les abre
el camino para trabajar. Y luego también el servicio de los Rosales, del Centro de los Rosales, también les ayuda a elaborar un currículum, les ponen en contacto con las empresas del sector y les dan una formación también informática, que eso pues siempre es un valor añadido a estos itinerarios y lo que pretendemos es que encuentren trabajo, que es el objetivo fundamental. Claro, y fundamental también, ese pequeño asesoramiento al comenzar y la certificación, lo hablábamos pues hace nada, estábamos charlando aquí antes de comenzar este especial. La certificación es importante porque a veces quedan excluidos del mercado laboral solo por no tener ese papelito, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, exactamente. Además, lo que ayuda sobre todo a la hora de encontrar trabajo, pues lo hace que las personas pues se empoderen, hace que las personas tengan una estabilidad familiar. Uh-huh. Y en ese sentido también pues las empresas necesitan ese personal, ¿no? Nosotros tenemos un contacto con muchísimas empresas y tenemos conveniado también con ellas pues para que haya un feedback, ¿no? Entre empresas y ayuntamiento y también con las personas que trabajan, que hacen estos cursos, ¿no? Para que esa demanda que necesitan, nosotros poder enviar ese listado de alumnos y de alumnas con sus correspondientes uh-huh. certificaciones y poder encontrar trabajo, que es el objetivo. Hasta el momento ya ha habido muy buenos resultados, después los comentaremos. En los últimos tiempos no dejamos de oír hablar sobre los fondos Generation. En este caso, fueron otras ayudas, ¿no? El Fondo Social Europeo, las que permitieron que esto que hoy nos ocupa se hiciera realidad. Sí, es un programa además que lleva bastantes años, ¿no? La convocatoria ya empezó en el 2018 y el programa empezó en el 2019, ¿no? Y nos hemos encontrado con muchísimas dificultades, como bien sabemos, porque son cursos que son presenciales y que hay que estar manipulando y estando en un aula. Uh-huh. Y la pandemia nos hizo suspender muchísimos itinerarios. Tenemos público por aquí, hay que decir, en este sí. centro municipal que asiente. Sí. La gente que está trabajando aquí día a día, claro, la pandemia ha pasado factura a todo el mundo. Sí, pero así todo, yo creo que todo el personal de Coruña Suma ha hecho un esfuerzo tremendo para superarse. De hecho, la participación ha sido altísima, estamos rematando el programa con una participación de más del 80% uh-huh. y con un nivel de satisfacción también muy alto, ¿no? Y esto se debe pues a todo, ¿no? A todos los sectores implicados, al personal de Coruña Suma, al personal del Concello da Coruña, a las empresas que se han volcado y que además hemos tenido reuniones y jornadas para plantear todos uh-huh. estos tipos de problemas porque cada entidad tiene sus peculiaridades y tiene su idiosincrasia y tienen sus dificultades en concreto, ¿no? Porque cada uno trabaja, unos trabajan la población gitana, otros trabajando discapacitados, uh-huh. Pues a lo mejor mentales, en fin, de cada colectivo tiene sus problemas, ¿no? Y lo que hemos hecho es reunirnos, ver cuáles son las dificultades, cómo podemos solucionar y cómo podemos mejorar todas las situaciones. Uh-huh. Y por lo tanto, pues yo estoy como responsable último, pues muy, muy contento. El equipo de gobierno de este ayuntamiento y en concreto la alcaldesa Inés Rey es una persona que apoya este programa y estas políticas de inserción laboral tanto de las mujeres y de otros colectivos que uh-huh. lo necesitan. Programas como estos, en cualquier caso, sirven para consolidar ese empleo de calidad, ¿no? Que todos pretendemos. Por supuesto, además, en este caso es la cadena SER, pero los medios también sois un escaparate magnífico para dar a conocer este tipo de programas, ¿no? Supongo que hoy se preguntará
alguna persona o algunas personas, ¿cómo pueden hacer? Pues esto es muy sencillo, tan solo hay que llamar a este centro, al centro de los Rosales, o acercarse hasta aquí, y aquí se le atenderá, se le va a orientar, se le va a entrevistar, se le va a decir, se le va a ver un poco cuáles son sus peculiaridades, sus características y dónde puede encajar mejor, porque muchas veces estos colectivos, bueno, pues personas que tienen no saben muy bien, tienen una formación muy baja, tienen una autoestima también baja, ¿no? Y aquí les ayudamos a buscar el camino, ¿no? Y a encontrarse y animarlos y bueno, y el hecho de entrar en uno de estos cursos, bueno, pues empiezan a ver una ventana y una vía de solución. Pues ojalá sea así. Este programa ayude a que alguien levante el teléfono o se acerque a este centro municipal que aquí le van a acoger con los brazos abiertos, como lo han hecho con nosotros. Jesús Celemín, concejal de Educación, Innovación, Industria y Empleo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Señor Marcos, soy Sole de Bodegas Maset. Ya tenemos activa la oferta Best Of. ¿Best Of? No, Best Of, nuestra mejor oferta del año. Genial. 12 más 6 de cada año, vamos. Exacto. Aprovéchese y reciba 6 botellas más de regalo por la compra de 12. Llame ahora al 900-200-250 o entre en maset.com. Bodegas Maset, directo de la bodega a su casa. Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V en la red de concesionarios Honda y disfruta de esta primicia. Calcar, concesionario oficial para la provincia de A Coruña. Tras su éxito en Madrid, llega a A Coruña Ghost el musical, con Bustamante y Ricky Merino. Del 25 al 27 de febrero, disfruta de esta inolvidable y oscarizada historia de amor que conquista los corazones más exigentes. La magia de Ghost en el Palacio de la Ópera de A Coruña, solo 3 días. Presentado por Reales Seguros. Consigue tus entradas en musicalghost.com. Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar. Where you gone, Rusty James? So rumble on, knives and chains. What you doing? Desde su creación y hasta la fecha, el proyecto Coruña Suma ha ofrecido orientación laboral a más de 3.000 personas, entre desempleados de larga duración, entre menores de 30 años. A lo mejor estáis entre esas personas, insistimos, mayores de 55, inmigrantes o personas de minorías étnicas en situaciones de vulnerabilidad, entre otros colectivos. Elvira Álvarez es una de las técnicos responsables de los diferentes itinerarios de formación e inserción. Esto de hablar con la mascarilla, Elvira, de verdad. Y eso que estamos ya acostumbradísimos. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Un itinerario de formaciones es un conjunto de acciones, de actividades, a través de las cuales una persona que llega aquí llega a adquirir las capacidades necesarias para que esa inserción en el mercado laboral sea posible. ¿De qué elementos se componen los itinerarios, esos itinerarios que ya hemos aprendido lo que son en Coruña Suma? Vamos a ver, Coruña Suma, como hemos dicho, es un proyecto del Servicio Municipal de Empleo del Ayuntamiento de A Coruña y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Y efectivamente, entre otras acciones, incluye esos itinerarios formativos. Para nosotras y nosotros, los elementos fundamentales de estos itinerarios son, en primer lugar, una formación específica. Y formación específica no cualquiera, sino en aquellos sectores que entendemos que tienen más posibilidades de empleo en la ciudad.
Además, se acompaña también de prácticas profesionales en empresas situadas en la ciudad, donde las personas pueden ver en un entorno laboral real lo que han aprendido en la formación teórica. Todo esto se acompaña de un proceso también de acompañamiento en tutorías individuales y grupales, tanto en la parte de orientación laboral como en la intermediación laboral. Tenemos también sesiones de coaching laboral, que es algo muy novedoso, en las que se trabajan pues, las potencialidades que tiene una persona para llegar a su objetivo de inserción laboral. También tenemos personas que apoyan en la intermediación laboral durante 6 meses después de finalizado el itinerario. El itinerario más bien la formación específica. Y bueno, pues gestionando ofertas de empleo y enviando currículums a esas ofertas. Tenemos acciones de empoderamiento para mujeres, porque en nuestro caso, que no somos un colectivo, sino que somos la mitad de la población, sí que, bueno, pues obviamente tenemos unas dificultades mayores que las de los hombres a la hora de acceder y de mantener un puesto de trabajo. Y bueno, pues en este tipo de sesiones lo que se hacen pues son unas herramientas que puedan mejorar ese acceso y ese mantenimiento de empleo a las mujeres. Tenemos una ayuda económica para personas que participan en nuestros itinerarios y cumplen unos determinados requisitos, y es una ayuda económica por día de asistencia, que también es algo que creo que puede resultar muy interesante para personas que están en una situación de desempleo. Y también, bueno, pues para nosotras es un elemento también fundamental la colaboración que tenemos con empresas a la hora de realizar todas nuestras tareas, con empresas que apoyan en el acogimiento en prácticas y en otro tipo de sesiones. Después hablaremos con ellas, iremos además, vamos a conectar con Pablo Díaz Bouza, que estará en una de esas empresas a lo largo del programa. Echando un vistazo ahora mismo a vuestro folleto, por ejemplo, o a la web coruna.gal/emprego, vemos que hay muchas posibilidades, formación de muy diferente índole, Elvira. Sí, como decía antes, son sectores en los que entendemos que tienen más posibilidades de empleo en la ciudad y bueno, la casuística es muy grande. Hay formaciones que tienen certificado de profesionalidad, otras sin certificado. Tenemos para todos los niveles y para todo tipo de personas. Y son sectores como el de atención a personas dependientes e infancia, comercio y marketing, administración y gestión, hostelería y turismo, industria alimentaria, informática y comunicaciones. Esos serían un poco los sectores a grandes rasgos. Pero bueno, en todo caso, sí que yo recomendaría que las personas que estén interesadas en alguno de estos sectores, que acudan directamente, como comentaba antes nuestro concejal, al Centro Municipal de Empleo, pero también es importante señalar que no solamente estamos aquí en el Centro Municipal de Empleo en Los Rosales, que no somos ni oficina de empleo ni INEM, como le llama mucha gente, sino que somos... que lo digas, porque mucha gente podría confundirse. Sí, claro. sí, no, es Centro Municipal de Empleo, somos del Ayuntamiento y el Coruña Suma, el proyecto Coruña Suma está aquí, ¿vale? En Los Rosales, pero también están en 2 de los barrios que tienen más dificultades, más desempleo en la ciudad, como son El Viña y Sagrada Familia. Y ahí estamos en el Centro Cívico de Sagrada Familia y en el Centro Cívico de El Viña. Como digo, somos 3 equipos del proyecto Coruña Suma y en los 3 vamos a atender a cualquier persona desempleada que venga pues con esa necesidad de buscar un apoyo en la búsqueda de empleo. Y en en concreto, que hoy nos acoge con unas instalaciones maravillosas, con un montón de plantas a nuestra disposición, en las que se imparten pues talleres, he visto en el ascensor de soldadura, bueno, no sé si ahora mismo está esto haciéndose, pero que en cualquier caso las instalaciones están preparadas para ofrecer mucha formación. Sí, sí, por supuesto, y si no estamos aquí, estamos en otros lugares y sí, desde luego la atención es totalmente, adaptada a la formación que se está impartiendo. Y ya que hablamos de esa formación, ¿hay, por ejemplo, algún curso o algún itinerario que a priori guste más, el más popular, más elegido? A ver, nosotras desde el proyecto lo que intentamos es que la atención sea personalizada, es decir, vamos a ver cada caso individual de la persona que nos llega y vamos a intentar pues adaptar a su perfil y a sus necesidades y a sus intereses la formación en la que pueda hacer. Para eso tenemos un equipo de orientación laboral que a través de entrevistas va a ver realmente cuál es ese perfil y dónde mejor encaja. Y bueno, sí que es verdad que comentábamos también antes que Coruña Suma se ha desarrollado en buena parte en la época de pandemia y lo que es la popularidad, como tú le llamas, pues ha variado bastante. Es cierto que, pues hubo un tiempo que, por ejemplo, el sector de hostelería estuvo con bastantes restricciones, pero ahora vuelve a aumentar la demanda de personal con la eliminación de las restricciones, con lo cual es un sector
que Coruña es una ciudad de servicios y siempre ha tenido muchas ofertas en ese sector. El sector sociosanitario es otro. Nosotros tenemos en una de las formaciones el de atención a personas en instituciones, a personas dependientes en instituciones sociales, tenemos un 80% de inserción, que es altísimo. Tenemos un itinerario que es de especialización del sector sociosanitario, como es el de alteraciones degenerativas, demencias y Alzheimer, que se especializa justamente en estas personas y en el cuidado de estas personas con este tipo de problemáticas. Tenemos todo lo que tiene que ver con el sector sociosanitario, no solamente el cuidado directo de personas, sino también itinerarios como el de nutrición y dietética en geriatría, que sería para trabajar pues en cocinas, en cocinas que de este tipo de centros, ¿no? O incluso que sirve también para poder trabajar en cocinas de colectividades. En fin, tenemos mucha variedad en el sector sociosanitario. También lo que son los perfiles administrativos que se siguen necesitando por parte de las empresas, lo que son gestión de archivos, registros contables, técnicas de recepción y comunicación, son perfiles que las empresas siguen demandando. Tenemos una formación específica de programación Java, que es un lenguaje de programación que si abrimos cualquier día páginas de la página de InfoJobs, vemos que hay ofertas prácticamente diarias de este tipo de perfil. Y es una formación que damos sobre todo para personas que ya tengan pues, conocimientos informáticos, no muchos, no hace falta que tengas una titulación ni universitaria, ni grado, ni ciclo de FP. Hay mucha gente que es autodidacta y que le gusta pues, programar o hacer sus cosillas con el ordenador. Y en este caso, pues es para poder aprender ese lenguaje de programación Java. Sí. Vemos que la oferta es amplia y a lo mejor uno incluso llega con una idea y el orientador o la orientadora laboral pues le va llevando hacia otro camino porque ve que hay más salida. Sí. Bueno, la casuística pues podemos encontrarnos aquí de todo. Ella, Elvira, es la responsable de un lado del proceso, pero nosotros queríamos conocer hoy también en el programa la otra parte, la de las personas que reciben formación. Así que, bueno, nos gustaría, Elvira, que nos echaras una mano y le das tu paso a la otra pata de esta mesa redonda que tenemos hoy aquí montada. Bueno, Sí, es un poco claro que rectangular, sí. pero vale. Sí, bueno, yo estoy encantada. Pues nada, está con nosotras Verónica Blanco, que bueno, pues ella participa actualmente en uno de los itinerarios que tenemos, el de dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Ella, bueno, pues acaba de finalizar la formación teórica y ahora mismo lleva un par de días en las prácticas. Hola, Verónica, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Nosotros encantados. Déjame que recuerde a los oyentes que pueden ver todo lo que está sucediendo también a través de nuestros directos en YouTube, en Facebook o también en Twitter. Y ahora sí, vamos a centrarnos en ti, en tu experiencia. ¿Cómo te enteraste de que existía Coruña Suma, Verónica? Pues fue por la web del ayuntamiento. Sí, allí me enteré que estaba el proyecto Coruña Suma, estuve investigando, contacté con ellos y me vine para aquí. Porque llevabas tiempo ya, a lo mejor, ¿no? Buscando trabajo, no aparecía. En mi caso en concreto se me juntaron dos circunstancias. Una era que quería cambiar de sector y además por motivos personales estuve allí unos añitos que no pude, no pude estar metida dentro del mercado laboral. Exacto, y a veces uno estando fuera dice, uy, que no voy a poder volver a entrar. Entonces yo entiendo que a lo mejor hay empresas que cuando reciben un currículum, un pilón de currículum, pues hay una etapa ahí que no hay nada, ¿no? Claro, a lo mejor criban. Y claro, es una pena, porque a lo mejor... Sí, absolutamente de acuerdo. En el espacio de Coruña Suma encontré un espacio donde poder también contar, ¿sabes? No, sin ser una entrevista de trabajo, contar cuál es tu situación, además de tu currículum, que también, lógicamente. Eso formó parte, ¿no?, del proceso de empezar esos itinerarios. Sí, claro, para ir adaptando tanto tus circunstancias al mercado laboral y el acercarnos a... Claro, encontrar que alguien te asesora, que te escucha, que les puedes contar por qué pasaste esa etapa de tu vida sin tener acceso a un trabajo, ¿no? Claro, y ahí ya te pueden reorientar y orientar hacia donde mejor quiera uno y tal. Ahora mismo estás aprendiendo, estás en formación, llevas poquito, nos lo ha soplado Elvira, pero ¿qué tal te está pareciendo? ¿Te gusta? De momento es genial, de verdad, o sea, sorprendida para positivo, la formación muy bien. Los docentes, yo creo que hasta puedo hablar por todos mis compañeros que estamos encantados con los docentes y con el equipo de Coruña Suma que siempre está ahí respaldándonos también. Bueno, qué bien, ahora mismo se les caerá la baba, están todos aquí mirando, contentísimos. Hasta os puedo contar que hay días que era en plan de decir,
menos mal que tengo que ir al curso. Qué bien Para que estar- esto exista aquí y sobre todo me gusta mucho algo de Coruña Suma, Elvira, y vuelvo a ti, que es que hagáis valoración, ¿no? Sí. Y que ofrezcáis a los alumnos la posibilidad de evaluaros a vosotros. Sí, es verdad. A ver, los números están ahí. Comentábamos antes de casi 4.000 personas atendidas, casi 500 inserciones laborales, 641 empresas contactadas, 315 convenios con empresas. Pero sí que es cierto que también queremos saber lo que hay detrás de esos números, que Sí. son las personas y las Ujú. historias de esas personas. Y por eso hacemos una evaluación participativa, que lo que intentamos ver es el cambio más significativo que ha supuesto el proyecto para la persona. Y bueno, pues la verdad es que son historias que dan para escribir un libro y que, bueno, que lo que reflejan es que cómo ha llegado la persona al proyecto y cómo sale y salen personas empoderadas para enfrentarse a la búsqueda de empleo y al mercado laboral. Porque muchas veces estas personas habían dado por imposible el tema de volver a encontrar trabajo. Sí, claro. Y con lo que eso supone para la autoestima de una persona. Sí, sí, el proceso de desempleo es complicado y el desánimo, desde luego, está muy presente. Verónica, ¿tienes ganas de trabajar después de terminar, no? Hombre, pues sí. Yo animo a las empresas también. Es que queríamos a que- hacer un llamamiento aquí en Antena Sí. para que encontrarle un trabajo a Verónica. Sí, no. Y a todos mis compañeros, porque la verdad es que hay perfiles que es una pena, se pierden ahí y que es una pena porque van a valorar mucho el trabajo, porque saben lo que cuesta conseguirlo y demás. Y ahí pues hay muchas capacidades que ellos saben captarlas y encauzarlas. ¿A ti dónde te gustaría trabajar? ¿Cuál es tu perfil? Cuéntanos. Pues- Sector, todo. Que pueden llamarnos. El imagino. tema, bueno, pues en mi caso, pues el tema de educación en general me llama muchísimo la atención, psicología, pedagogía, todo eso me parece muy interesante. Yo en concreto estoy dando dinamización de espacios infantiles y juveniles y bueno, me parece que da mucho de sí el tema porque sí, porque es ayudar a los niños y a los jóvenes a que es la educación no formal. Ajá, A claro. través de la gamificación, o sea, les hacemos juegos, dinámicas y tal, para que ellos estén jugando y tal, pero están aprendiendo, están reforzando la memoria, pensamiento bilateral, pensamiento divergente. Oye, para 2 días Es que llevas verdad. o 3 en clase, muy bien, ¿no? Sí, ya ves. Ya se lo sabe todo, está absolutamente preparada. Bueno, y desde luego, como decías, pues sabemos que tienes ganas de trabajar. Te deseamos toda la suerte del mundo. Mil Y gracias. recordamos que si alguien pues está escuchando y quiere formar parte de tu vida laboral y echarte Sí. una mano, pues nos llame o que se acerque aquí, desde luego. Elvira, contáis para todo esto con una red de entidades que ayudan a que sea así y finalmente sea posible, el trabajo llegue, como lo vamos a ver dentro de un ratito además. Pues sí, por supuesto, Coruña Suma no sería igual sin toda la red de entidades que se dedican al empleo en la ciudad y que, bueno, en concreto hablamos de 23 entidades públicas y privadas que colaboran con el proyecto y que trabajamos en red. Hay un proceso, son muchas, y hay un proceso de derivación según el cual estas entidades nos derivan personas al proyecto para que puedan participar en nuestros itinerarios y también a la inversa, es decir, nosotras a veces sí que enviamos, pues si hay alguna persona que pertenece a algún colectivo concreto y con unas necesidades específicas que les puede cubrir una entidad en concreta de las que forma parte de la red, también enviamos a esa persona a esa entidad. Desde luego, sí, es un trabajo fundamental el que hacemos, el que hacen ellas y el que hacemos en conjunto. Sí, yo, bueno, para finalizar, ya rápidamente quería preguntarte, pues, ¿qué es para ti formar parte del proyecto en lo personal, de algo así? Bueno, a lo mejor lo que nos digas es trasladable al resto de las personas que trabajan aquí. Bueno, pues no sé, yo hablo por mí, pero también yo creo que hablo por mis compañeras y por mis compañeros, por todo el equipo Coruña Suma. Yo creo que somos una gente apasionada por nuestro trabajo y que nuestro trabajo es el empleo. Y la verdad que es muy satisfactorio ver cómo personas que llegan a Coruña Suma, pues sin muchas esperanzas de encontrar trabajo, finalmente pues se ven reforzadas e incrementadas sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral. Elvira Álvarez, Verónica Blanco, muchísimas gracias a las dos. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Para comprar o vender tu coche, primero en flexicar.es. Para comprar un coche siempre bien, primero en flexicar.es. Para vender tu coche siempre bien, primero en flexicar.es.
9 de febreiro ao 6 de marzo buscan os mellores restaurantes da cidade as 7ª xornadas gastronómicas do Lacón Congrelos, Lacónicas 2022. Esperámoste para gozar do entroido coruñés e dos seus exquisitos pratos nas Lacónicas. 7ª xornadas gastronómicas do Lacón Congrelos a Coruña 2022. Organiza Turismo da Coruña. ¿Quieres reformar tu piso? ¿Necesitas cambiar las puertas, el parqué y que parezca una vivienda nueva? En Tocho en Betanzos tienes todo para reformar tu hogar. Tocho es calidad, confianza, asesoramiento. Tocho soluciona. En Tocho lo tienes todo. Tocho en Betanzos, en Avenida Fraga Iribarne 50 y en www.tocho-comercial.com. Desde que apareció la primera mancha de humedad en casa, esto ha ido más. Es desesperante. Pues a nosotros nos pasó lo mismo. ¿Y cómo lo solucionasteis? Llamamos a Murprotec. Vinieron a casa y nos hicieron un diagnóstico personalizado y gratuito. Murprotec, dices. Son líderes en tratamiento de humedades, con hasta 30 años de garantía. Llámalos al 910 35 38 o entra en murprotec.es. Oriental Spa, el auténtico lujo asiático en A Coruña, patrocina esta sección. Seguimos avanzamos en nuestra mañana juntos y es el momento de pisar la calle con lo que nos gusta y con lo que le gusta a Pablo Díaz Bouza, que se ha marchado a una de esas empresas que colaboran con Coruña Suma. Hola Pablo, ¿dónde estás? Pues sí, nos hemos venido hasta Formaciona, que estamos concretamente en el barrio del Castrillón, un poquito por encima de la plaza del Castrillón, en este centro de formación. Y tengo por aquí a Alejandro, muy buenas. Buenos días. Que bueno, es el que nos va a contar un poquito pues qué es lo que hacéis aquí. Bueno, enseguida vamos a saludar también, por cierto, a unas alumnas que ya sabes que a mí me gusta, están en clase, romper la clase. Sí, yo puedo desestabilizar una clase, pues no voy a perder la oportunidad. Adelante. Enseguida voy a saludar a unas alumnas para que me cuenten qué es lo que hacen aquí en lo concreto. Pero Alejandro, este centro de formación, como decimos, vinculado a ese proyecto del que estamos hablando hoy en el programa. ¿Qué es lo que hacéis aquí exactamente? Bueno, buenos días. Como comentaba antes, somos una empresa de formación de la ciudad muy vinculada a trabajar con el Ayuntamiento de Coruña, porque nos encanta trabajar con el Ayuntamiento. Vivimos aquí, hemos nacido aquí y además el Ayuntamiento tiene cantidad de iniciativas relacionadas con la formación y también es de agradecer que tengan tantas iniciativas. Y bueno, colaboramos mucho en el programa Coruña Suma haciendo formación de todo tipo realmente. Estamos haciendo itinerarios de limpieza, de almacén, de comercio, gestión comercial y de atención especializada a demencias de Alzheimer, como es el caso del curso en el que estamos ahora mismo. Alejandro, ¿cuál es el perfil de la gente que viene aquí? Si pudieras identificarlo de alguna manera. Bueno, son personas en riesgo o personas que puedan tener mayores dificultades de acceder al mercado laboral, que necesitan una formación lo más orientada posible al mercado laboral y de inserción lo más rápido posible también en el mercado laboral. Lo que pretendemos es que tengan la formación correcta, una formación de calidad con prácticas en empresas que son fundamentales. Ahí también tenemos que agradecer las empresas que cogen a nuestras alumnas en prácticas y a nuestros alumnos, porque la verdad es que también hacen el esfuerzo. Y además obtenemos siempre un porcentaje de inserción laboral del que también hay que sentirse orgulloso. Es decir, muchas veces... Exactamente, eso es el trabajo bien hecho, ¿no? O sea, cuando terminamos una edición nos llama una empresa y nos dice, oye, pues nos ha encantado tales perfiles y nos quedamos con estos perfiles que vamos a contratarlos. Bueno, pues ahí es donde nos sentimos orgullosos realmente del trabajo que desarrollamos, ¿no? Y como decía, es decir, son perfiles que a lo mejor sin este tipo de formación y sin esta oportunidad sería mucho más complicado su inserción en el mercado laboral y de esta manera, oye, pues se consigue, ¿no? Es decir, realmente en Coruña pues falta gente vinculada a almacén, a limpieza, a temas muy especializados sociosanitarios como es este caso y la verdad es que viene muy bien este tipo de iniciativas y es una gran oportunidad para todas las personas que participan. Y para este centro, pues ya que estamos, claro, es que te tengo que decir, es que ya estamos en este centro, ¿cómo tiene que hacer la gente para apuntarse, ¿no? Si quiere participar en otros momentos. Nosotros siempre lo referenciamos al Centro Municipal de Empleo de Los Rosales, donde, digamos, tienen la primera atención, ahí se les hace una entrevista personal y digamos que se les orienta hacia cuál es el itinerario mejor en función del perfil de cada una de las personas. Al profe que le he roto la clase, muy buenas, Jorge. Muy buenas. En este curso en concreto, sobre Orlando, hay aquí 2, 4, 6, 8, 10 alumnos, ¿no? Sí, he contado bien. ¿De
estáis hablando hoy por aquí? Hombre, por no decirte el curso, el nombre, que es muy largo, básicamente es como cuidadores especializados. ¿En qué? En demencias, del tipo, una cosa que los coruñeses, bueno, en general los españoles están muy sensibilizados cada vez más por la existencia de enfermedades como Alzheimer, Parkinson y otro tipo de enfermedades que afectan a muchas personas, precisamente consecuencia del envejecimiento de la población. Es una cosa que cotidianamente se ve. Y entonces, bueno, lo que se trata es de cualificar a las personas para que puedan atender de modo mucho más profesional a este tipo de enfermos que requieren, por una parte, atención específica y determinar, saber tratarlos, saber tratar el entorno y un poco lo que vamos viviendo. Que es una cuestión que mencionaba Alejandro, ¿no? Uno, faltan estos profesionales. Dos, no es solo que falten ahora, es que es algo que en el futuro incluso se van a necesitar más. Sí, yo se les doy mucho la lata con datos. Yo sé, por ejemplo, si hablamos en el caso de Coruña, 250... Es así, ¿no? Sí. Ya, lo digo yo antes de que me lo digan. En Coruña somos 250.000 personas y personas mayores de 65 son del orden de 40.000. Por porcentajes y por hacer un resumen de lo que estamos hablando, 40.000 personas, que personas que padezcan Alzheimer en concreto, en Coruña podemos hablar de más de 800 personas. Hace falta... Estos itinerarios se conforman conforme a las necesidades reales. Y una de las necesidades reales precisamente es atención a este tipo de personas. Pues tenemos por aquí, como te decía, Teba, además a dos alumnas de este curso. Muy buenas. Sí. Hola, buenos días. ¿Nombre? Teresa. Teresa, ¿qué tal el curso? Me está gustando muchísimo hasta la actualidad. ¿Por qué elegir este? Bueno, hablábamos antes que existen distintas posibilidades, ¿no? ¿Qué te motivó a ti a elegir este curso? Pues me motivó el que estuve trabajando en la primera oleada de la pandemia y vi los efectos más o menos que causaba y decidí, nació en mí el querer mejorar como persona para poder ayudar a los demás. Es una cuestión puramente vocacional, además. Es que tiene que ser vocacional. A mí me gusta. No sé los demás, pero a mí, créeme, estoy muy orgullosa de ello. Y por aquí también tenemos a otra alumna. Muy buenas. Hola, buenos días. ¿El nombre? Elizabeth. Elizabeth, muy buenas. Lo mismo, te hago prácticamente la misma pregunta. ¿Qué te lleva a ti a elegir este curso de esa gama que tenemos amplia? Es casi lo mismo que dijo mi compañera, pero sí que yo ya trabajé no solo en la primera, en la residencia, soy auxiliar de enfermería y quería más para saber sobre este curso y sobre esta enfermedad, porque hay muchas cosas que no conocemos, porque no es que no lo estudiamos, no tan profundamente. ¿Y qué tal son las clases? Porque vemos que son grupos reducidos. Imagino que, claro, así eso facilita mucho, ¿no? El intercambio de opiniones, de comentarios, de debate, que imagino que también habrá. Sí que es verdad. A ver, que es es como un familiar, así todo, como el profesor y todos opinamos, todos estamos, ¿cómo decirlo? Pues respetando cada opinión. Elizabeth, Teresa, muchísimas gracias y no os interrumpo mucho más. No interrumpes en absoluto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Alejandro, también muchísimas gracias por abrirnos las puertas del centro y a todo ese equipo que me presentaste antes arriba, que, Teba, nos estaban escuchando. Entonces, ya que yo estoy abajo, pues les mando un saludo. Tú también tienes público. Claro, les saludo. Ay, le vamos perdiendo. No, pero no la bajéis, hombre. Dejad ahí subida. Lo dicho, Alejandro, muchas gracias. Gracias a vosotros y, bueno, es genial que hagáis difusión de una iniciativa como esta. Y a Jorge, que le hemos roto aquí la clase también, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sin acritud, sin problema. Y si despedimos con un aplauso, esas cosas así que quedan bonitas en la radio. Desde aquí, desde el Castrillón, desde el Castri y hasta los Rosales que tú te has ido. Bueno, pues volvemos. Hacemos una pausa y tenemos nueva mesa redonda. Vamos allá. En Caléndula Arboristería comenzamos una campaña combinada de nutrición y estética para que este año tu esfuerzo esté mucho más recompensado. ¿Te animas a probar? Te esperamos en Caléndula Arboristerías, en Sada y A Coruña. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacerlo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
La verdad es que empiezo hoy en la barbería. ¿Empiezo a afeitarle, caballero? Venga, me atrevo. Este invierno te atreverás a todo con las ofertas Nissan. Llévate tu nuvo Qashqai o Juke al mejor precio y con hasta 300 euros adicionales en accesorios de regalo. Y solo por apuntarte en nuestra web, participas en el sorteo de 3 experiencias de aventura Smartbox. Solo este mes y solo en Antamotor. Tu espacio Nissan en A Coruña, Ferrol y Carballo. Grupo Dimol. Where you gone, Rusty James? So rumble on, knives and chains. What you doing, Betty Sue? She said, what you thinking? I'm coming with you. I'm coming with you. Seguimos avanzando en este especial Coruña Suma. Hemos escuchado hasta el momento a las personas que trabajan y se forman gracias a él, pero vamos a seguir diseccionándolo, conociendo a las compañías, a las entidades que colaboran, las que suman, como dice el nombre de esta acción. Además de ese nombre, que ya dice mucho, vamos a prestar especial atención al lema. Trabajamos para las personas y con las empresas. Así que vamos a dar la bienvenida a Fanny López Amado, que es técnica en selección de personal de Vegalsa. Hola Fanny, muy buenos días. Buenos días, Teba. ¿Qué tal? A ver, acércate un poquito más, que no se te oye. ¿Otro poquito? Buenos días, Teba. Ahora sí, yo no sé si se me escucha a mí, ¿eh? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a conocer cómo se coció de alguna manera esa colaboración entre Vegalsa y Coruña Suma. Bueno, pues en principio, en el año 2016 recibimos una llamada para hacer una visita a nuestras instalaciones y a partir de ahí, bueno, nos presentaron el proyecto, que por aquel entonces no era Coruña Suma, vale. Y desde la organización pues nos enganchamos a esos itinerarios formativos que nos presentaron desde el concello. Os parecieron interesantes, ¿no? La verdad que sí. Inicialmente esos cursos que ofertaban para hacer prácticas no laborales en nuestra organización eran enfocados a comercio, a las funciones específicas de caja reposición, y a raíz de los años, bueno, pues ha ido derivando en formaciones pues que resultan más imprescindibles a día de hoy, como son, por ejemplo, formación en secciones. Vale, en secciones como, por ejemplo, ¿en cuáles no me comentabas antes en la pausa publicitaria? ¿Frescos, no? ¿Te refieres concretamente a esto? El área de carnicería. Bueno, pues es interesante que lo digamos, desde luego. Y sí querría saber cuál es el balance, ¿no?, de vuestra participación en el proyecto, porque dices que lleváis tantos años. Pues mira, el balance es súper positivo. Ya no solo a nivel empresarial, que nos enriquece, porque es una manera que tenemos de acercar a todos los usuarios y usuarias de los programas lo que es Vegalsa Eroski, pues mostrarles cómo trabajamos, cómo funcionamos. Para nosotros resulta una fuente de reclutamiento brutal, ¿no?, porque conoces a los alumnos y a las alumnas antes de poder insertarlos laboralmente. Y para las personas que están del otro lado, pues supone también algo súper enriquecedor, porque participan en dinámicas grupales que hacemos para conocer y detectar aquellos perfiles que nos puedan encajar dentro de la organización. Estamos hablando de perfiles a veces que tienen problemas para acceder al mercado laboral y también pues, los menores de 30 o mayores de 55. Me comentaba antes Elvira, me soplaba que vosotros habéis contratado a gente, bueno, no vamos a llamarla mayor porque no lo es, pero a partir de esa edad que a veces tienen más problemas, ¿no?, para acceder de nuevo al mercado laboral si es que se han quedado en paro y puede que se hayan quedado con esto que nos ha venido encima. Sí, nosotros valoramos muchísimo el tener plantillas diversas. Entendemos que la diversidad enriquece a las organizaciones, ¿no? Lo comentábamos antes, lo mismo aporta un perfil junior que un perfil senior, lo mismo una persona que viene de un colectivo o de otro. Cada uno aporta el suyo, ¿no? Ay, si más empresas pensaran como Vegalsa, entonces, qué bien. Seguro que sí. Bueno, pues entendemos que, y nos lo ha dicho, que la valoración desde Vegalsa es positiva. Pues vamos a conocer a Frangelis Rivas, que hizo las prácticas y fue contratada precisamente en Vegalsa. Hola Frangelis, buenos días. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación al programa. Y sí,
claro, indudablemente ha sido muy positivo. Bueno, yo he sido ejemplo. Claro. Claro, ejemplo de que, bueno, y fui con la mejor disposición a hacer las pasantías porque pienso que este programa tiene ese punto a favor que son las pasantías para tú demostrar lo que realmente aprendes. Y bueno, también ir, por supuesto, con la disposición a seguir aprendiendo cuando ya llegas, que es la teoría y la práctica, algo totalmente diferente, ¿no? Pero sí, mira, muy contenta y bueno, y a seguir. Ya este es mi primer contrato y a seguir por el próximo y adelante. Hombre, claro, seguro que será así, porque, bueno, comentábamos antes que a veces llegar no es fácil, pero cuando uno llega tiene que agarrarse a eso con fuerza, ¿no? Y además estamos comprobando que con Coruña Suma sí se puede. ¿Tú te acuerdas de tu primer día? Sí, por supuesto. El primer día que vine aquí, de hecho, bueno, el primer día vamos a hablar general, ¿no? El primer día que vine a buscar información, enseguida vi el itinerario, busqué más mi perfil, de hecho el curso que yo estoy culminando o que culminé hace tiempo fue el de auxiliar de comercio. Ahí yo anteriormente ya había trabajado en lo que era atención al cliente y también ventas y me llamó mucho la atención porque eso tenía que ver con eso, almacén, manipulación de alimentos, en fin, es muy extenso. Y entonces, bueno, yo vine, busqué información aquí, de aquí salí ya a inscribirme y bueno. Lo que hiciera falta. Exactamente, sí. Y el primer día allí en Begalsa, no sé si es conveniente que digamos o no dónde estás, pero estás en un barrio maravilloso. Sí. Venga, voy a deciros, ¿Mayos? Sí. Vale, es que aquí nos encanta mucho, bueno, nos gustan todos, pero bueno, en fin. Entonces, ¿recuerdas tu primer día allí? Sí, por supuesto que sí. Mira, cuando llegué no con el primer día de pasantía, ya actualicé mi chic y dije, bueno, mi primer día de trabajo. Y mira, la acogida del personal ahí no es porque aquí esté Fanny, que pertenece a la organización Begalsa, sino fue muy receptiva. Me trataron como una más, me enseñaron enseguida todos los pasos puntuales que debemos hacer. De hecho, durante las 40 horas que tuve de pasantías, me las rotaron. Una vez fue en la mañana para ver lo que se hacía al inicio y otra fue en la noche ya al cierre, que son dos cosas muy diferentes que haces cuando llegas y también cuando se cierra. Asiente Fanny, ¿no? Sí. Exactamente. Y entonces, bueno, vi las dos posibilidades y ellos, bueno, muy contenta yo con ellas, con el aprendizaje que tuve allí. Y bueno, la hora buena me la dieron ya cuando culminé, que me dijeron, bueno, hay una vacante, si te interesa. Y yo, por supuesto que sí. Ay, qué alegría. Y cómo lo recuerdas, ¿eh? Exactamente. Porque claro, Fanny, vuestras vidas se cruzaron en algún momento. Tuvo que pasar por ti de alguna manera, evidentemente, ¿no? Si estás dedicándote a la selección de personal en Begalsa. Sí, a ver, nosotras nos conocimos antes del inicio de las prácticas, que vine a dar un taller de empleabilidad aquí en el centro de Los Rosales. Es una manera, bueno, pues de conocer a las personas que están interesadas en participar con prácticas no laborales en nuestra organización. O sea, que no solo ellos aprenden y se desplazan, en este caso a Begalsa, sino que la misma empresa también viene aquí, imparte determinado itinerario, ¿no? Sí, es lo que te comentaba antes, ¿no? Das unas pinceladas del perfil de personas que busca la organización, cómo trabajamos, cómo funcionamos y qué puede ofertar la empresa que les pueda interesar. Y bueno, en Coruña Sumas venideras, ¿qué esperáis? ¿O vais a ampliar? Pues a lo mejor ahora tenéis carnicería y decís, pues venga, otra sección más. O bueno, no sé ahora cómo están las cosas en Begalsa. Bueno, a ver, en ese sentido, vais a seguir sumando, nosotros, ¿no? Seguimos sumando, es que además desde Begalsa Eroski nos sumamos al uniendo esfuerzos por la inserción laboral. Nos adaptamos a todo lo que nos ofrezcan desde el concello y que tenga algo que ver con nuestro sector, lógicamente. Claro, bueno, y también nos gusta, igual que uniendo fuerzas por la inserción laboral, esto que comentábamos antes, trabajamos para las personas con las empresas. Eso también es maravilloso, ¿no? Acordarse de que no son números, no es el empleado tal, sino que detrás hay una vida y una persona que pudo acceder a nuestro trabajo gracias a Coruña Suma. Correcto. Estáis las dos ahí como, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal esta experiencia en la radio? Ya nos vamos, bien. Sí. Ya nos vamos. Igual la invitación a todos, el que quiera participar en este programa, porque te ayuda muchísimo. Sí, te lo recomiendo, 100% recomendable, como dicen, ¿no? Y te ayuda mucho a lo que es la inserción laboral, que es lo que buscamos pues cuando hacemos este tipo de cursos. No hay más que acercarse por aquí, como hiciste tú en este caso. Tú te enteraste de Coruña Suma acercándote al Centro Municipal de Empleo. Sí, así, efectivamente fue.
de esa manera. Yo vine ya y de una vez ya vi todos los programas, los cursos, el itinerario y al que se adaptó a mi perfil, por allí fue que escogí. Pues ya veis que es posible, que es así de fácil. Aquí tenemos la prueba, el testimonio de que lo que aquí se hace da resultados y que está disponible para cada persona desempleada que nos escuche, que conozcáis. Solo tenéis que pasaros por esa web del concello o llamar o acercaros a este centro de empleo o al resto que nos mencionaba antes Elvira. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Muchas de Eva. verdad. Y bueno, ya que nos vamos, gracias a todos los que habéis estado por aquí también en este centro. Venga, ese aplauso también. Nos vamos, muchísimas gracias, agradeciendo también el trabajo a Javi Rodríguez, Antía Ulloa, Antonio Martínez, David Iglesias y Pablo Díaz Bouza, equipazo que también suma siempre, y especialmente pues a Elvira Álvarez y a cada una de las personas que ha intervenido en este especial promovido por el Concello de A Coruña. Esperamos de verdad que os haya sido de utilidad. Así vamos a llegar a las 2 de la tarde. Un placer, como siempre, estar hasta en este otro lado de la radio. Venga, nos vamos. Hasta mañana. Gracias.